En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Comencemos reconociendo humildemente que somos pecadores. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que nos llevaste al conocimiento de tu nombre por la predicación de los apóstoles, te rogamos que por intercesión de San Simón y San Judas, tu Iglesia siga siempre creciendo con la conversión incesante de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que le puso por nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos palabras. Celebramos dos de los 12 apóstoles. En concreto tenemos tres que se repiten, o tres nombres que se repiten, multiplicados por dos. Y hoy tenemos dos de estos que se repiten. Y además los dos, vamos a decir, menos famosos. No todos los apóstoles valen muchísimo, pero porque son el fundamento de la Iglesia. Jesús quiso que una de las 4 notas fuese la apostolicidad, pero digamos que en concreto los de hoy son
conocidos. Simón Zelotes es mucho menos conocido que Simón Pedro o Judas Tadeo o Judas el de Santiago. Es muchísimo menos conocido que Judas Iscariote, que es mucho más. Cuando se dice Judas ya parece que es Iscariote, pero hoy celebramos estos dos apóstoles que, aunque no sean tan conocidos, tenemos que tener en cuenta el papel tan fundamental que quiso Jesús que tuvieran para, vamos a decir así, la transmisión de la fe. En concreto, Simón, que llamaban el Zelotes, era de un grupo antirromano, estaba en contra de los romanos, era, vamos a decir, a favor de los judíos, y aquí vemos también un poco Jesús, como quiso tener un poco de todo entre sus apóstoles, porque también estaba, sin embargo, Mateo, que era cobrador de impuestos y que estaban mal vistos porque eran o se consideraban colaboracionistas de los romanos. Sin embargo, Simón Zelotes era totalmente en contra, querían echar a los romanos de Judea. Y vemos que Jesús no tenía prejuicios o acepción de personas, al revés. Vemos a Jesús, como en toda su forma de actuar, un Jesús tremendamente abierto. Es más, cuando elige los apóstoles, además de ver pues, esta gente muy distinta que elige, sin embargo vemos que va todo a buscar gente sencilla. No quiso buscar gente importante de la época, un militar romano, o un filósofo griego, o un importante fariseo. Buscó gente muy sencilla, también para que nosotros entendiéramos cómo es el reino de Dios. La sencillez le da una importancia grandísima, la humildad, la sencillez en el Evangelio, y también para que entendiéramos que la Iglesia no va adelante por la fuerza humana, porque tenga dinero, o tenga poder, o tenga una sabiduría por encima, digamos, de otras instituciones, sino por la fuerza de Dios y del Espíritu. Los dos, aunque no son de los que más aparecen, como decía antes en el Evangelio, sí que sabemos que, como todos los demás, tendrían un proceso muy importante después de la muerte de Jesús, en el que todos desaparecen menos Juan, y luego cada uno, algunos nos lo narra el Evangelio, en qué momento llegan a creer en la resurrección, que va a ser el punto fundamental. Ellos no nos lo narran, pero seguramente tendría cada uno su proceso de en qué momento, en qué aparición, en qué, por ejemplo, nos aparece como Juan cree en el momento que ve el sepulcro vacío con las telas dobladas, o un Tomás no cree hasta el final, hasta que Jesús le dice que le ponga el dedo en el agujero. Y ellos tendrían su proceso, pero después de Pentecostés, como todos los demás, acuden parece que si estuvieron en Armenia, pero tampoco tenemos muchas, vamos a decir, muchísimos datos, pero sí que sabemos que murieron mártires. Si le aserraron, a veces aparece con una sierra, etc. Pero en cualquier caso los dos murieron mártires, certificando con su sangre aquello que habían visto y creído. Digamos que, y con esto termino, cuando una persona derrama la sangre por una idea, por una realidad, es porque está muy convencido, puede estar equivocado, pero está muy convencido. Vemos a estos dos apóstoles, como todos los demás, totalmente convencidos de la resurrección de Jesús. Les pedimos que nos fortalezcan a nosotros también en la fe y en el anuncio del Evangelio. Y elevamos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todas las personas que anuncian el Evangelio, para que sientan la fuerza de Dios y su testimonio ayude a muchos, como el de los apóstoles. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recordamos a los difuntos. Hoy quiero rezar especialmente por Josu Apezechea Echeverría, que ha muerto el martes, un chaval joven de 43 años, con hijos, por su mujer, por toda su familia. Nos acordamos, hoy va a ser el funeral de Goizubeta, pero yo desde aquí también quiero rezar por él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al venerar la gloria inmarcesible de tus apóstoles, San Simón y San Judas, te pedimos, Señor, que recibas nuestras súplicas y nos dispongas tú mismo para celebrar dignamente estos santos misterios por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque has cimentado tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que permanezca en el mundo como signo de santidad y señale a todos los hombres el camino que nos lleva hacia ti. Por eso, Señor, con todos los ángeles te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios. Especialmente recordamos también a Josu Apecechea. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La
paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense así, con un signo, la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Oremos. Señor, después de participar en la Eucaristía y movidos por el Espíritu Santo, te rogamos que este memorial de la pasión de tu Hijo, celebrado en honor de San Simón y San Judas, nos ayude a perseverar en tu amor por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantamos a la Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que te dirigimos en la necesidad. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.